invitado del día. Muchísimas gracias, chicos. Comentarles que iniciamos nuestra primera ronda de entrevistas y está conmigo Valdemar Peralta, quien es diputado electo por Comunidad Ciudadana. Valdemar, bienvenido a la revista Cada Mañana, en una jornada bastante diferente a los días pasados. El día de ayer se ha tomado importantes determinaciones en Santa Cruz, a la cabeza del señor Camacho, que ha argumentado que a partir de hoy se radicalizan las medidas de presión, con cierre de fronteras, toma pacífica de instituciones, además con una marcha que va a salir en próximas horas desde el Alto hacia La Paz, llevando en un lado la Biblia y en otro lado la renuncia del presidente Evo Morales. ¿Cómo le ha caído la noticia que prácticamente ha sorprendido a todo un país y obviamente cómo le ha caído esto a Comunidad Ciudadana? Bueno, nosotros sentimos que durante los últimos días, desde las posturas iniciales del 20 de octubre hasta el día de hoy, han ido cambiando un conjunto de demandas a partir de las circunstancias que se han desarrollado en la coyuntura. El primer pedido fue la segunda vuelta, que fue liderizada por los propios comités cívicos. Después, el conjunto de delaciones que se dieron de este escandaloso fraude creo que ha afectado a la opinión pública y la gente se ha sentido asaltada en su voluntad popular. Usted, Félix, votó por alguien y empieza a ver a nivel nacional que votan fallecidos, que el tribunal para el conteo, de que las actas en observaciones han sido cambiadas, de que muchas actas que tenían ganadores a unos aparecen perdedores. Entonces eso ha generado un rechazo y una condena muy profunda en la sociedad boliviana, que ha despertado la necesidad de ir a nuevas elecciones. Y a partir de eso, el propio presidente, en cuenta de ayudar a pacificar el país, en cuenta de encontrar salidas, lo que hace es echarle más gasolina al fuego. Empieza a insultar a los jóvenes, empieza a agredir a las instituciones, empieza a descalificar a las diferentes autoridades, pero no solamente autoridades, sino propios candidatos, y empieza además a acusar de la violencia a los sectores cívicos y a la oposición. Se dan 2 hechos de fallecidos en Montero. Las investigaciones preliminares apuntan a una candidata del movimiento al socialismo, a su familia y a algunas autoridades ediles del municipio de Montero. Y todo eso, lógicamente, después de tantos días de paro, generan condiciones para que el propio presidente busque que la sociedad boliviana pida su renuncia. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento en nuestro país. Pero aquí yo quiero señalar algo que es muy claro y creo que está generando una hegemonía en lo que en el colectivo boliviano se entiende por el causante de esta crisis, que desemboca en señalar al propio presidente Evo Morales. Si existe un responsable, el único responsable de lo que está pasando en Bolivia es el presidente de la República, por un motivo muy sencillo. En Bolivia había un contrato social, que es la Constitución, que te establecían las reglas de cómo se escogen autoridades, cuánto tiempo duran, un régimen que está en diferentes áreas, y ese documento ha sido violentado por el presidente. Cuando nosotros vamos a las urnas y decimos no queremos que haya reelección, el presidente dice no me importa lo que piense el pueblo boliviano, yo soy dueño de este país y yo voy a seguir siendo candidato. Ese momento es una ruptura en Bolivia. Ese momento empieza a generarse en la sociedad boliviana un rechazo ante el autoritarismo. Posteriormente a eso se da un conjunto de irregularidades, primero en el órgano electoral, renuncia a Dunia Sandoval, y empieza a perder legitimidad del proceso electoral para desembocar en una elección que lógicamente está viciada de fraude, y se desata este escenario. Pero ¿quién es el responsable? El presidente, por un motivo sencillo. Si él hubiera dicho yo perdí la elección del 21 de febrero, me tengo que ir a mi casa, nada de lo que está ocurriendo en Bolivia, por esa sed de autoritarismo, por esa sed de creerse el mal de Ibris, que los políticos pueden todo y son dueños de la patria y pueden hacer lo que quieran con el poder, ha desembocado en este escenario que ya le ha costado dos muertos al país, 2 personas que están en la lucha democrática y que están en este momento alimentando este escenario de crisis. ¿Cómo se ve también ahora lo que sale a la luz pública, ¿no? El bono de lealtad a la policía? Tengo entendido también que se está manejando algo similar con las Fuerzas Armadas. El presidente querrá de alguna manera tener a las fuerzas del orden bajo
informando? ¿Cómo se está viendo todo esto que justamente sale en esta época de movilizaciones? Cuando yo hace 2 días, perdón, el viernes, hablaba con un conjunto de policías, no de alto rango, de bajo rango, y les preguntaba, ¿ustedes creen que ha habido fraude en estas elecciones? Y ellos me decían, por supuesto que ha habido fraude, tantas pruebas. Y yo les decía, ustedes van a salir a disparar o a reprimir contra gente que está rechazando ese fraude que ustedes creen de igual manera que existió. Se quedaban muy callados. ¿Cómo el ejército, cómo la policía va a salir a reprimir o a disparar a sabiendas ellos mismos que hemos vivido un proceso fraudulento de elecciones y que la demanda que hay en las calles es legítima? ¿Cómo? Ese es un eje central de lo que va a pasar los próximos días y las próximas horas en Bolivia. La propia policía, el propio ejército creen que hay un fraude. Ellos van a jugar por un presidente autoritario que quiere imponer el resultado fraudulento en una elección, pero además de una habilitación que es inconstitucional. Yo creo que algunos altos mandos que han sido comprados por el gobierno seguro que lo van a hacer, pero los soldados, la gente de base, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Señores, los tengo que comprar, un bono por aquí, un bono por allá, hablaré con el ejército, porque ellos creen que hacen aguas por abajo. Y ese es el sentimiento que está ocurriendo. Porque además, este fraude que hubo, tiene pues a las personas que lo ejecutaron. ¿Quiénes han ejecutado este fraude? ¿Quiénes han pedido que paren el TREP a las 8 de la noche? ¿Quiénes han sido los que han avalado ese conteo manipulado con tantas irregularidades? ¿Quiénes han hecho que mesas y actas que estaban nulas, se las den en el conteo final como válidas? Como lo que se dio, fue el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, yo quiero adelantar una cosa que va a pasar las próximas horas desde Tarija. Nosotros vamos a presentar una denuncia penal contra el Tribunal Supremo Electoral porque ellos son los responsables de esto. Y lo vamos a hacer desde Tarija, porque no podemos avalar que todavía estos sueltos de cuerpo vengan a decir, sí, no vamos a modificar los resultados, estamos seguros que esto ha pasado de la mejor manera y se ha desarrollado bajo los criterios de transparencia. Ellos son los autores y los responsables. Y desde Tarija los vamos a denunciar penalmente, no solamente en el ámbito nacional, sino en el contexto internacional, porque toda la comunidad internacional sabe que este proceso está totalmente desacreditado. Precisamente luego del 20 de octubre han empezado a salir una serie de denuncias sobre supuestas, me voy a manejar bajo el marco de supuestos, mi querido Valdemar, por el tema legal, sí. ¿no ve? Obviamente que han generado susceptibilidad no solamente en el directamente segundo, según los resultados oficiales, sino en la población. A raíz de esto se desencadenan las movilizaciones, a raíz de esto la movilización evoluciona. La denuncia que ustedes acaban de mencionar, que lo van a hacer en el ámbito penal con la finalidad de esclarecer este tema. Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra ya un inicio de una auditoría que también en su momento se la pedía, pero a raíz de las múltiples denuncias que salían a la luz pública, que obviamente continúan en etapa de investigación, al parecer la auditoría ya no tendría ninguna credibilidad para gran parte de los ciudadanos. Dos temas. Primero, la credibilidad no creo que está vinculado a la OEA. Cuando la OEA tenía credibilidad en Bolivia hace 5 años, 7 años, 4 años, la tenía y tenía una gran credibilidad. ¿Cuándo pierde la OEA credibilidad en Bolivia? Cuando don Luis Almagro, después de haber dicho el año 2017 que la repostulación era inconstitucional a partir de un informe que recibe de Viena, pasa un año y llega al Chapare a festejar con Evo Morales y a bailar y a decir que Evo tiene toda la razón de repostularse, contradiciendo lo que él había dicho un año antes. En ese momento se desploma la credibilidad de la OEA. Es por eso que él es responsable también de lo que está pasando. Porque si él, en su afán de no repostularse o de repostularse en la OEA, ha venido a ganar la simpatía de Evo Morales para el voto que necesite Bolivia de un conjunto de países que están vinculados al autoritarismo y al socialismo siglo XXI, y estas son las consecuencias, la credibilidad de la OEA. Entonces, ese es un tema central. Otro tema, ¿cuáles son los argumentos para avanzar en el cuestionamiento profundo al Tribunal Supremo Electoral?
Yo conversaba con algunos amigos entendidos en materia electoral, no de Bolivia, sino del contexto internacional, y nos decían algo que es central. En ningún país de América Latina, en ningún país, en el padrón electoral están inhabilitados. ¿Sabes dónde en el padrón electoral están inhabilitados? En Bolivia. Y lo reconoció el propio actor central del TREP, que era el responsable de la empresa Neotec. Él dijo, en Bolivia hemos comprobado que en el padrón están los inhabilitados. ¿Quiénes son los inhabilitados? Los fallecidos, los depurados. ¿Cuántos de esos fallecidos y depurados votaron? ¿Nos puede indicar el Tribunal Supremo Electoral? Si dicen que es ninguno y después encontramos algo, su credibilidad se va por los suelos. ¿Cuánto por ciento significa eso en el padrón total? 0,5, 1%, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20. La diferencia supuesta del tribunal es 0,5. Entonces, son temas gravísimos. Segundo tema, el señor Antonio Costas, ex magistrado que renunció por este bochorno, y el responsable de la empresa Neotec dijo a las 8 de la noche que se paró el conteo el día domingo y que no había ningún argumento para que se pare. Fue una orden expresa de un llamado de María Choque, que además autorizó que el internet se corte, que los routers que administran el sistema de conteo rápido se paralicen y todo el sistema que está vinculado al conteo rápido deje de funcionar. Esa orden es inexplicable. Eso es violar la transparencia de un proceso electoral. Ese no es suficiente argumento para procesarlos. Lo que dijo Costas también me pareció muy grave en el sentido del poder de sus palabras. Dijo hasta el conteo rápido que se realizó a las 8 de la noche, el 94% ya estaba contabilizado, incluido el voto del área rural. Y no había cambio de tendencia. No, eso fue muy grave y obviamente esperemos que tanto los organismos internacionales y obviamente las entidades encargadas de investigar este hecho lo esclarezcan, porque ahí es donde surge toda la susceptibilidad de la población, ¿no? Ahora, ¿es posible volver a tener credibilidad en lo que ocurrió? ¿Tú crees que la opinión pública va a decir sí, no hubo fraude? ¿Tú crees que la comunidad internacional va a decir no, en Bolivia todo estuvo bien? Cuando la propia misión de observadores de la OEA dijo que encontró muchas irregularidades y que necesita Bolivia una nueva elección. Por supuesto que no. Otro punto que me pareció muy interesante, Valdemar, y lo voy a tocar contigo, es las declaraciones del presidente de Venezuela, el señor Maduro, que le dijo a Evo Morales, o dio a conocer, no te preocupes de un ultimátum, a mí me dieron 10, y ¿cómo se ve todo esto? Ellos tienen un patrón de conducta que es similar. Lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela, lo que hace Evo Morales, es un guión calcado, ¿no? ¿Qué ocurrió en Nicaragua? La Constitución establecía que no se podía el presidente repostular. ¿Sabes qué hizo el presidente Daniel Ortega? Convocó un referéndum. Ese referéndum, lamentablemente, no fue aprobado por el Congreso, y no le quedó otra manera de, como no podía dar las urnas, ir a una modificación a partir del Tribunal Constitucional. ¿Sabes qué dijo el Tribunal Constitucional? Que es un derecho humano del presidente repostularse. ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Fue algo similar o idéntico? Fue idéntico, fue idéntico. ¿Qué pasó en Venezuela? Hubo un referéndum en el año 2007, perdió Hugo Chávez el referéndum de la repostulación, pero también modificaron la Constitución y después Hugo Chávez fue presidente y cuando falleció le dejó el poder hereditario a Nicolás Maduro a partir de una elección fraudulenta. ¿Qué crees que pasó hace algunos meses dentro de la convulsión que existe en Venezuela? Un supuesto atentado al helicóptero del presidente. En Venezuela, no en Bolivia, está en toda la prensa internacional. Dicen que existen golpes de Estado, violan la Constitución, desconocen la voluntad popular convocada en referéndums y lógicamente ante la opinión internacional establecen que existe una derecha que no deja gobernar a una izquierda supuesta que lo que quiere es atornillarse el poder. Entonces, yo aquí quiero, para cerrar, Félix, primero saludar el profundo sacrificio que están haciendo a los cientos de miles de bolivianos que están bloqueando todos los días el país de manera democrática. Acá no hay dinamitas, acá no hay cercos, acá no hay armas de fuego. Al contrario de lo que ocurre por las hordas que dirige el presidente y del gobierno, que su partido, porque hay que señalarlo con mucha claridad, porque esto lo está investigando el propio Ministerio Público, han originado 2 muertes en Montero.
esta gente estoica que está en Tarija, en todos los puentes, en todas las esquinas, este pueblo que entiende que sí estamos viviendo un sacrificio, pero que es necesario porque lo más importante en una sociedad es la democracia, para no acabar como Venezuela, requiere un reconocimiento profundo. Pero además a todos los líderes cívicos que en este momento están arriesgando su vida. Lo más importante que tiene el ser humano es su vida y la libertad. Y ellos están arriesgando su vida por la libertad. Es por eso que al margen de cualquier cálculo o contexto que se pueda dar, hay que valorar este sacrificio a la cabeza de los cívicos de Santa Cruz, a la cabeza del movimiento cívico tarijeño, potosino, orureño, y ojalá este movimiento pacífico que está exigiendo que se vuelvan las urnas, que está teniendo un conjunto de demandas, no sea castigado con la demencia de un gobierno que va a utilizar la fuerza para imponer un proceso fraudulento. Nuestro profundo reconocimiento, pedirle a la gente que siga movilizada. Estamos peleando por lo más importante que tiene una sociedad, que es la libertad, y esperamos que podamos encontrar una salida que tenga la paz por el medio. Muchísimas gracias, Valdemar. Vamos a estar muy atentos a lo que usted ha mencionado, el inicio de un proceso penal contra miembros del Tribunal Supremo Electoral, y obviamente la línea editorial de nuestro medio de comunicación es que se desarrollen las movilizaciones bajo el marco del respeto y obviamente evitemos cualquier tipo de violencia.